Pasa a vosotros, hermanos, el tercer video de la serie ¿Cuándo vendrá el fin del mundo según las Escrituras? Leo en la segunda de Pedro, ahora en la versión Straubinger, el primer texto que empleé para el tema. Y tenemos también más segura aún la palabra profética, a la cual bien hacéis en ateneros, como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el astro de la mañana se levante en vuestros corazones. Entendiendo ante todo esto, que ninguna profecía de la Escritura es obra de propia iniciativa, porque jamás profecía alguna trajo su origen de voluntad de hombre, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, hablaron hombres de parte de Dios. Bueno, esto no salió de la mente de ellos, y ahora la interpretación no puede salir de mi mente. Tendría que ser el Espíritu Santo que nos ayude para escudriñar. Aquí tenemos la puerta para escudriñar. Dice que hacemos bien en escudriñar lo que los profetas dijeron, pero necesitamos que sea el Espíritu Santo que inspiró estas palabras, ahora nos las revele a nosotros. Estábamos viendo que guerras y rumores de guerras no son el eje para determinar que ya llegó el fin, sino que el fin del mundo, desde el punto de vista de Dios, llega cuando se termina la predicación a los gentiles, según palabras de Cristo, unos días antes de morir en la cruz, Mateo capítulo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, punto y coma, y entonces vendrá el fin. La pregunta que quedó en el aire es, ¿qué tiene que ver el fin del mundo con el hecho de terminar la predicación del evangelio entre las naciones gentiles? Recordemos que los destinatarios de este mensaje son 12 apóstoles judíos que tenían la mente cerrada hasta entonces, porque hay que notar que cuando Cristo les abre el sentido para que entendiesen las Escrituras fue hasta después de su resurrección. Esto lo registra Lucas capítulo 24. Esto lo tengo que leer porque es importante entender la cerrazón en la mente de los receptores del mensaje profético. De forma natural ellos creían que Israel iba a ser redimido en su tiempo. ¿Restituirás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo el Señor, a ustedes no les va a tocar eso. No toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes recibirán poder para predicar y vayan a todo el mundo a predicar. Es decir que la mente judía circunscribía la redención a Israel. Era el misterio oculto, por supuesto, ¿no? Oculto en Dios, que Jesucristo les empieza a dar estos atisbos. Miren, antes de que se acabe el mundo, antes de que el sistema natural de días y años y donde el hombre tiene el gobierno se termine y entre aquel siglo, es decir, la resurrección, tiene que ser predicado el evangelio a todas las naciones gentiles. No sé si ellos se quedaron con la boca abierta. Lo que les puedo asegurar es de que no lo entendieron en el momento, porque Jesucristo se los vuelve a reiterar después de la resurrección. Lucas 24, y esto es importantísimo para entender el planteamiento del fin del mundo. Lucas 24, 44, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuchen, hermanos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, o sea, ya se los había dicho, y yo enviaré la promesa de mi Padre. Entonces vayan y prediquen. Aunque ellos recibieron la apertura de la mente, después se encerraron en Jerusalén, recibieron la promesa y parece como que la persecución fue lo que los obligó prácticamente. Los que fueron perseguidos, dice la Biblia, pues llegaron a Samaria, ¿no? Fueron como empujados. Después el apóstol Pedro es empujado por una visión para predicarle a los romanos. Se bautizan en el nombre de Jesucristo los primeros gentiles. Ya habían sido bautizados algunos samaritanos, no judíos, y el evangelio empieza a correr en todas las naciones. Pasan 2000 años, pero antes de entrar en esos 2000 años de prédica, quiero reiterarles, hermanos, que el tema del fin del mundo no es por guerras, rumores de guerras, anticristos, caducos o construcción de un templo. Hay un detalle bien interesante en esto de la construcción del templo que se proyecta en Israel. Jesucristo dice muy claramente en Mateo 24 que no sería dejada piedra sobre piedra. Lo voy a leer literalmente, porque lo que motiva precisamente el discurso profético del Señor, o la profecía de nuestro Señor Jesucristo, es que los apóstoles le mostraban con un orgullo, no, mira, qué edificios. Y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Curioso, ¿no? Orgullosos de su templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, o les aseguro, y esto es lo que me llama la atención, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Si yo tomo literalmente las palabras del Señor, así, si las tomo literal, el muro de los lamentos tiene que ser destruido, porque no debe haber una piedra sobre piedra. Creo que es la única pared que quedó. Miren qué radical soy, ¿verdad? Pero aquí dice así. Si lo tomo literal, en pocas palabras, en su último sermón o mensaje, no sermón, sino mensaje profético, no fue, bueno, fue el último, pero luego lo toca algunos puntos después de la resurrección, en Mateo 28 y Lucas 24. Pero lo que estoy tratando de transmitirte, cuando el Señor toca el punto de el evangelio entre los gentiles y el fin del mundo, y luego la vuelve a focalizar su atención en Judea, hablándonos de una abominación desoladora, nunca menciona la reconstrucción de un tercer templo. Por el contrario, menciona la destrucción de la última piedra del último templo. Ahora, cuando Jesucristo dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Nuestros amigos pretribulacionistas siempre han dicho que ese lugar santo es el templo y que se debe de reconstruir cuando aquí está diciendo que no quedará piedra sobre piedra. Contradictorio, ¿no? La realidad es que no se refiere al templo, se refiere a la ciudad santa de Jerusalén.
porque cuando el Señor menciona su segunda venida, dice Jerusalén, Jerusalén, no dice templo, templo, sino Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí os digo que vuestra casa es dejada desierta y no me veréis, Jerusalén, hasta el día en que digáis, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Busquen en todas las palabras de Cristo y vean si Él dijo que el templo estaría en pie o sería Jerusalén la que lo recibiría. Claro, estamos hablando de una escuela que necesita un templo para sentar a un anticristo allí. No estamos hablando de profetas, estamos hablando de teólogos, maestros que se han apegado a una línea. Yo le estoy presentando lo que veo en la Escritura para que usted lo juzgue. Que se refiera a Jerusalén y no al templo es muy fácil de comprobar con el pasaje paralelo de Lucas capítulo 21, y esto es algo muy conocido por todos nuestros amigos post-tribulacionistas, y por supuesto que yo lo aprendí del pastor Efraín Valverde, un gran maestro, que cómo me gustaría que estuviera vivo el viejo, ¿no? Pero el Señor se lo llevó. Lucas 21, el pasaje paralelo de esta abominación no es el templo, sino que en Lucas 21, 20 dice, y cuando viereis a Jerusalén, que ese es el lugar santo, cercada de ejércitos, esa es la abominación desoladora, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea, huyan a los montes. Corresponde exactamente. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Solo para demostrar, hermanos, que no es, el eje no es la reconstrucción de un templo, no es que se sentará un personaje allí, tampoco es en guerra y rumor de guerra. El tema del fin del mundo está mencionado en relación a la predicación del Evangelio, a la acción salvadora entre los gentiles, y una vez que se cumpla esto, entonces viene el fin del mundo. ¿Exactamente a qué se refiere? Bueno, tendríamos que ver la parábola del trigo y la cizaña, así rápidamente. En la parábola del trigo y la cizaña, en el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesucristo explica en el verso 37, Mateo 13, 37, y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por eso decía yo, cuando el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él, olvídese, entramos al siglo venidero, ¿no? Se acabó el gobierno del hombre, los gobiernos van a caer, las ciudades serán destruidas, entonces sí llegó el fin del mundo. Pero no es en relación a las guerras, es en relación al gran misterio de la predicación del Evangelio, que el apóstol a los judíos batalló mucho. De hecho lo obligó el Espíritu Santo con una visión, y el ángel del Señor dijo, tocan a tu puerta, no dudes en ir, porque yo los he enviado, y los bautiza, porque cae repentinamente el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, y literalmente el apóstol es obligado. Después como que se quiere retraer, etc. De todos modos el Evangelio corrió, salió de Judea, salió de estas partes. Dios levanta al apóstol entre los gentiles, y es él el que nos explica el misterio escondido en Dios. Y vámonos a
al libro de Romanos, solo para explicarte, hermano, lo que dicen las escrituras sobre el fin del mundo. Romanos capítulo 13, vamos a ver, perdón, 11. Todo el capítulo el apóstol explica que Dios no ha desechado a su pueblo, hay una elección de gracia, fueron endurecidos por amor de nosotros. Estúdielo usted concienzudamente. Pero en el verso 25 está el meollo del asunto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es el misterio del Evangelio. Porque esa nomenclatura existe en la Biblia, el misterio del Evangelio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Le está diciendo al pueblo gentil de Roma que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, punto y coma, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Cuando tú siembras una buena simiente en tu campo, la limpias, la cuidas, hay problemas con enemigos, pero al final llega el tiempo de la siega. El fin del mundo, la siega es el fin del mundo, donde poderosos ángeles descenderán a la tierra junto con nuestro Señor Jesucristo. El día de la resurrección de los muertos en Cristo resucitarán primero, y va a haber un cambio de sistema. Los que fueron tenidos por dignos de ser hijos de la resurrección. Primera de Tesalonicenses, ahí está. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, iniciándose la resurrección, los ángeles toman autoridad, la iglesia junto con Cristo. Pero volvemos al punto del fin del mundo. No tiene caso continuar con un campo que ya dio lo que va a dar. Por eso dice la Escritura: quiero advertirles, hermanos, que una vez que el Señor sacó al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Hay mucha polémica teológica sobre si la iglesia se va antes o se va después. Esos planteamientos no están en la Biblia. No está un anticristo como señal, tampoco un templo. Todo eso está sobre la Escritura y muy mal fundamentado, por cierto. Pero a lo que nosotros debemos de estar atentos es a lo siguiente. La pregunta: ¿cuándo se acaba el tiempo de gracia para los gentiles? Ese es el misterio. Es un misterio porque desde el momento en que la segunda venida de Cristo, el día y la hora, nadie lo sabe. Perdóname por decepcionarte, pero ese es un tema cerrado. Desde el momento en que es inaccesible ese conocimiento para nosotros, es obvio que el fin del mundo queda envuelto en misterio, o sea, el momento, el año, el mes. No nos queda más que remitirnos a recibir lo que se nos dijo y creerlo, y orar al Señor para que nos dé luz sobre lo que está escrito en la palabra. Pero entonces queda como un misterio. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
El famoso Mateo 28:19, la gran comisión, dice lo mismo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Pero dice al final, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y luego dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez relacionando la predicación, la salvación en el mundo gentil. Una vez que se cumpla, se acabó el tiempo. Esa es la única señal y mención válida para nosotros meternos al tema. Ahora, ¿podremos nosotros focalizar un poquito más el tema? Sí, sí se puede, porque pasaron 2000 años de predicación, ahorita van 2017, el evangelio ha corrido. Nosotros tenemos dos opciones: la mención del fin del mundo relacionada con la prédica a los gentiles, reducirla a estadísticas y empezar a ver cuántos misioneros hay y cuántos países han entrado y cuántos no. No se trata de eso, porque no es de esa manera como se va a capitalizar el contenido de las palabras del Señor. Esa es la forma humana. No, aquí estamos hablando del misterio de la redención de Israel, porque está escrito por los profetas que el Señor redimirá a Israel de todos sus delitos. Mi alma espera al Señor, dijo el salmista, más que el centinela a la aurora. Espera Israel al Señor, porque hay abundante redención con Él. Se acaba el tiempo de la predicación entre las naciones y viene la redención de Israel, y el punto es este: que crean en el Mesías que murió en el año 33 de nuestra era. La gran noticia es que ya empezó un movimiento, un despertar en cuanto al Mesías Yeshua en Israel, y es así, ese sí es tema que está relacionado con el fin del mundo. Porque entre tanto que el Espíritu Santo sigue trabajando entre los gentiles, soy testigo de eso, pero llegará el momento en que se cerrará la puerta. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero debemos de estar atentos a la redención de Israel. La historia del rabino Kaduri, las manifestaciones de Jesucristo en la zona de Medio Oriente, la esperanza reiterada, el clamor reiterado de los rabinos que ya quieren que el Mesías llegue, los profetas judíos que están diciendo que este año, el 2017, es el año del Mesías, y ahí ya entramos en profetas. No entramos, no estoy, es que al principio de esta charla explicativa, hermanos, les dije que había tres campos: las profecías de la Escritura, la opinión que yo pueda dar como estudioso de los acontecimientos, y el tercer campo es muy delicado: el don profético que yo pueda tener, o un profeta de Dios, porque yo puedo tener un don, pero otro puede ser un profeta, que es diferente, y que creemos en ambas cosas. Pero ahí ya estamos hablando de gran responsabilidad cuando cuentas una visión, cuando cuentas una visión de día, una visión de noche, o una palabra que Dios te dio sobre algún tema. Sin embargo, insisto, la palabra más segura o más permanente es lo que está escrito. Y el Señor lo que dejó escrito para nosotros es: se acaba el tiempo de predicación entre los gentiles y luego Israel será salvo. Vamos a la Escritura. No ignoren este misterio. Muchos me han preguntado si el Espíritu Santo va a dejar de trabajar entre los gentiles. Por supuesto que va a dejar de trabajar, porque al completarse el número de salvos entre la gentilidad, entonces va
todo Israel será salvo. El proceso es el que desconocemos. Yo no puedo decirle si la iglesia va a empezar a menguar en convertidos y en Israel va a empezar a crecer de forma proporcional. Mengua aquí, crece acá. Eso solamente el Espíritu Santo nos lo puede mostrar. Pero lo que sí le aseguro es que se acaba el tiempo para los gentiles y Israel será redimido. Todo lo que tenga que ver con la redención de Israel y con el tiempo del Mesías para ellos, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con el fin del mundo. Y ahí entonces tenemos la base bíblica segura para introducirnos al tema, basados pues en lo que dijeron, en lo que está escrito, no haciendo ejes teológicos de escuelas, que será otro tema. No me interesa mucho tocar ese tema por ahora. Me interesa más plantear lo que veo en la escritura, como lo entiendo, me lo muestra a mí el Espíritu Santo, y compartirlo con ustedes para que hermanos tengan pues la respuesta que me han pedido algunos hermanos, y con amor compartir lo que veo en la escritura. Hay un detalle que ha sido muy polémico respecto a la redención de Israel. La gran mayoría de estudiosos lanza la conversión de Israel hasta después de la segunda venida, cosa totalmente ilógica, porque la Biblia dice que Jesucristo justificará por la fe a judíos y gentiles, tanto en el planteamiento evangélico o la predicación del evangelio, como en el planteamiento profético. Uno es Dios que justificará por la fe a la circuncisión y a la incircuncisión. Lo que la Biblia realmente enseña de la redención de Israel es que en medio de gran tribulación, en medio de la presión de las naciones, será derramado el Espíritu Santo, y ese es el reverdecimiento de la higuera, el despertar espiritual de la nación judía, que ya está a las puertas, la visión de la mujer preñada de Apocalipsis capítulo 12, que es la redención de Israel, y ellos mirarán al que traspasaron, así como tú y yo lo hemos mirado, por la fe, porque no hay otro camino, busque de tapa a tapa en la Biblia, más que por medio de la fe. Por medio de la fe es la justificación. Esto no lo podemos quitar. Entonces, pero esto es Zacarías, la derramaré sobre la casa de Judá y los moradores de Jerusalén, espíritu. Ahorita vemos ese texto. Pero el punto polémico al cual yo quería hacer mención es a la venida del profeta Elías, que ha sido polémico a través de la historia, que algunos personajes se han adjudicado ese lugar, y voy a compartirte en el siguiente video este punto tan polémico de este profeta para Israel, que deberá entrar en escena según las escrituras para que se conviertan a Cristo.